La denegación de una incapacidad permanente no es ninguna buena noticia en ningún caso. Os vamos a explicar cuál es el procedimiento desde que nos notifican la resolución denegatoria de incapacidad permanente hasta terminar en el juzgado de lo social con juicio. Y como siempre os decimos, si queréis estar actualizados y actualizadas en materia laboral, os suscribís a nuestro canal y activáis la campanita para que YouTube os avise cada semana, cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un segundo y empezamos. Pues bien, nos notifica la resolución de incapacidad permanente habitualmente mediante correo certificado, una carta física en papel. Si bien el INS, es decir, la Seguridad Social, nos puede anticipar la resolución vía SMS. Pero además, si tenemos certificado digital o clave, podemos acceder a la sede electrónica. Os dejaremos el enlace para acceder directamente a la sede electrónica de la Seguridad Social para, con ese certificado digital o con esa clave de acceso, podéis consultar, firmar y descargaros la resolución en formato digital, con lo cual vamos a ahorrar por prácticamente 10 o 12 días hasta que nos llegue, notifique la carta física. Cualquier resolución de incapacidad permanente tiene un plazo para iniciar la vía de recurso de 30 días. En la resolución aparece 30 días para interponer reclamación previa. Indicaros que cualquier documento en el que se indique un plazo sin indicar si es hábiles o naturales, se entiende por días hábiles. Es decir, 30 días no dice nada, pues son hábiles. Es decir, sin sábados, ni domingos, ni días festivos. Con lo cual, contamos consecutivamente 30, saltando sábados, domingos y festivos. Tenemos que en ese plazo que presentar lo que se llama reclamación previa administrativa ante la vía jurisdiccional. Ese es el nombre y apellidos completos. La llamamos, pues, para abreviar, reclamación previa. ¿Qué es la reclamación previa? La reclamación previa no es otra cosa que un recurso administrativo. Para que nos entendamos, es una demanda, pero no judicial, sino administrativa. En ese escrito de reclamación previa tenemos que argumentar perfectamente por qué no estamos de acuerdo con la denegación, es decir, con la decisión de no concedernos la incapacidad permanente. Bueno, y en los casos en los que se nos haya concedido un grado determinado, el por qué no estamos de acuerdo con ese grado y por qué solicitamos un grado mayor. Pero no simplemente tenemos que indicar o decir en el escrito de reclamación previa no estamos de acuerdo con este grado. A efectos de incapacidad permanente lo que se valora no es la enfermedad, sino las limitaciones que provoca esa o esas enfermedades. Entonces tenemos primero que determinar cuál es nuestro cuadro clínico completo, es decir, cuál es el conjunto de nuestras patologías. Es decir, habrá que indicar sufro patología 1, patología 2 y patología 3. Y la unión de esas tres patologías o enfermedades me provocan pues la limitación 1, la limitación 2 y la limitación 3. Es decir, no me puedo agachar, no puedo correr y no puedo estar sentado más de 3 horas. Ahora bien, lo que digamos tenemos que probarlo con informes médicos. Es decir, no podemos decir que estamos limitados para andar de forma continua, pero no haya ningún informe médico que así lo acredite. Tenemos que acreditar absolutamente todo lo que se indique en esa reclamación previa. Pero además hay que dar un contenido legal. Es decir, ¿por qué estamos pidiendo un determinado grado? Por ejemplo, una incapacidad permanente absoluta. Hay que intentar incorporar en la medida de lo posible alguna mínima carga legal, es decir, todo el articulado donde se especifica, donde se regula la incapacidad permanente absoluta y todos sus condicionantes. Es decir, decimos, no es un simple escrito en el que decimos no estamos de acuerdo y se presenta. Esto suele pasar mucho, clientes que llegan al despacho ya con una reclamación previa presentada. Pero, ¿qué reclamación previa es? Pues cuando una persona pide cita en el INS, acude al INS y el funcionario del INS le da un documento en blanco para rellenar y aparece arriba reclamación previa. Y vemos muchísimas reclamaciones previas rellenas en el modelo fotocopiado que el INS puede entregar, el que dice no estoy de acuerdo porque no puedo trabajar o no estoy de acuerdo porque me duele tal parte del cuerpo. Eso legalmente es una reclamación previa, pero es una reclamación previa que no va a ningún sitio. Hay que fundamentar las peticiones que se hagan en esa reclamación previa. Pues bien, se presenta esa reclamación previa preferiblemente a través de la sede electrónica. Una vez que se presenta,
la práctica, el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, va a tardar en responder. Depende de la comunidad autónoma, depende de la provincia, pero en los tiempos que corren, estamos ya en marzo de 2023, es extraño que el INS responda en un plazo menor a 3 meses, 4 meses. Por tanto, la ley establece que si una vez presentada la reclamación previa transcurren 45 días hábiles, recordemos sin contar sábados, domingos o festivos, se entenderá denegado. Y a partir de ahí nace un nuevo plazo, un plazo de 30 días, de nuevo hábiles. ¿Para qué es ese plazo? Ese plazo es para interponer ya la demanda judicial. Hay que interponer la demanda judicial, pero a pesar de que no es perceptivo, no es obligatorio el abogado o el graduado social, lo que resulta indiscutible es que este tipo de procedimientos tienen una complejidad absoluta. Siempre recomendamos el despacho que sea, es decir, cada persona es libre de elegir el despacho de que se trate, pero es cierto que es absolutamente o casi imprescindible para que esa demanda y ese inicio del procedimiento termine en pensión de incapacidad un profesional. Estamos hablando de que hay que elaborar una demanda judicial que va a iniciar un procedimiento en un juzgado de lo social. Juzgado de lo social de donde sea, de Madrid, de Barcelona, de Sevilla o de Málaga, el que sea. Un procedimiento judicial que es un procedimiento complejo, que tiene una carga procesal muy compleja, pero además tiene una carga no solo legal, sino una carga médica. Hay una parte de un procedimiento judicial de incapacidad permanente que es puramente médico, porque una serie de patologías van a crear una serie de limitaciones y la ley establece que si se dan esas limitaciones se debe conceder una incapacidad permanente. Por tanto, estamos hablando de procedimientos sumamente complejos y que se pueden complicar en cualquier momento. Por tanto, si detrás de ese procedimiento, detrás de esa demanda, exclusivamente está el trabajador, no hay un profesional de la justicia, evidentemente posibilidades de éxito serán muy pocas. Referente a usar o no perito médico o usar o no médico forense, además os dejamos aquí un vídeo en el que solo hablamos de si hay que usar perito médico, médico forense o ninguno de los dos. Os volvemos a decir, y esto es sumamente importante, en general los procedimientos judiciales de incapacidad permanente hace falta una prueba pericial. ¿Qué es una prueba pericial? Una prueba pericial es una prueba que realiza un experto en la materia, como es un médico perito o un perito médico, que lo que hace es transformar las enfermedades, acredita las limitaciones y valora si esas limitaciones permiten o no realizar un trabajo habitual o cualquier trabajo. No siempre es obligatorio ni es conveniente utilizar una prueba pericial, sea la pública, médico forense, o sea la privada, perito médico. ¿Por qué? Porque hay veces que simplemente analizando el informe médico de síntesis y el resto de documentación del expediente administrativo que aporta el INS, podemos comparar, por ejemplo, los procedimientos de revisión de incapacidad permanente, comparando el mismo cuadro clínico y limitaciones, podemos llegar a la conclusión y podemos defender efectivamente que, por ejemplo, no había lugar para degradar ese grado de incapacidad permanente. En ese tipo de casos, por ejemplo, no hace falta utilizar ninguna prueba pericial. En los casos en los que sí haga falta esa prueba pericial, que son, por ejemplo, en las solicitudes iniciales de incapacidad permanente, en las que solicita el trabajador de forma inicial o separada, o en las finalizaciones de baja médica con propuesta de incapacidad que terminen en la propia denegación. En esos casos normalmente sí hace falta una prueba pericial. Pero ahora bien, ¿qué tipo de prueba pericial? Pública, es decir, un médico forense adscrito al juzgado que nos va a valorar y va a emitir un informe público que envía al juzgado, y lo que diga ese informe pues decidirá prácticamente el 90% de la sentencia, o una prueba privada de un perito privado que sí tiene que ir a juicio a diferencia del forense médico público y tiene que ratificar ese informe pericial que hizo. En cada caso hay que elegir la mejor opción. No podemos llegar a una única conclusión. Cuando la documentación está absolutamente acreditada, cuando las limitaciones son indubitadas, aparecen todas acreditadas en sucesivos informes públicos, en ese tipo de situaciones evidentemente vamos a utilizar el médico forense. Pero en los casos en los que haya cierta controversia, que necesitemos
un experto y un plus de profundidad en el análisis de esas limitaciones, evidentemente pues el médico forense tendrá sus limitaciones para alcanzar esa profundidad analizando la situación, pero el perito médico privado seguramente nos haga ese trabajo que es absolutamente indispensable para el éxito de algunos tipos de procedimientos de incapacidad permanente. Por tanto, siempre tenemos que tener en la mente que el 80% de procedimientos de incapacidad permanente van a requerir una prueba pericial, sea pública, médico forense, o sea privada, perito médico.